Bienvenidos a todos y todas. A continuación, presentaremos la CDA integrada de organizadores gráficos, herramientas pedagógicas para la evaluación y retroalimentación. Estará orientada por los tutores Adriana Zambrano Arciniegas, Alexander Cortés Hidárraga y quien les habla, Juliet Cortés López. El objetivo es incentivar el uso de los organizadores gráficos como herramienta que permita al docente evaluar y retroalimentar el aprendizaje. Los objetivos específicos: reconocer diferentes tipos de organizadores gráficos que se pueden utilizar en los procesos de retroalimentación y evaluación. Brindar orientaciones a los docentes sobre la utilización de los organizadores gráficos para la evaluación y retroalimentación del aprendizaje. Pasemos ahora a la contextualización. Desde la CDA se plantea centralizar acciones en torno al acompañamiento y apoyo a las prácticas pedagógicas, en favor de la diversificación de estrategias que favorezcan aprendizajes pertinentes, en contexto y acordes con los intereses y las experiencias de conocimiento de los estudiantes de los establecimientos educativos focalizados por el programa Todos Aprender. El programa Todos Aprender, a partir del ciclo 3 de la Ruta de Formación 2021, abre la posibilidad de conformar comunidades de aprendizaje integradas, donde hayan espacios de construcción y propuestas de estrategia o herramientas de apoyo para los aprendizajes, que de forma transversal piensa en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por otro lado, conceptualiza y recurre a la implementación de herramientas apropiadas para dinamizar el acompañamiento pedagógico, la gestión de aula y la evaluación. Esta iniciativa es un punto de partida y una oportunidad que las comunidades de aprendizaje integrada puntualizan sobre la coherencia en el proceso de enseñanza y aprendizaje desde la correspondencia entre la teoría y la práctica. Pasamos ahora a la exploración. A continuación, les proponemos la siguiente actividad que tiene como objetivo indagar acerca de qué conocimiento poseen ustedes o qué información tienen acerca de los organizadores gráficos. La actividad consiste en un concéntrese. Allí, en el chat les vamos a colocar el siguiente enlace para el cual usted tendrá la oportunidad de acceder y lo llevará a esta página. Si le aparece un nombre acá, simplemente le dice "este no soy yo" y nuevamente escribe su nombre. Escribimos el nombre, damos clic en iniciar y este nos muestra otro pantallazo que también debemos darle clic en iniciar, ¿sí? Para esta actividad van a tener 5 minutos. ¿En qué consiste? En que usted va a seleccionar una ficha y debe encontrar el nombre de ese como par, ¿sí? Y así sucesivamente. Bueno, entonces en el momento en que yo les diga, pueden dar inicio a la actividad. Muy bien, vamos a dar inicio a ella.
Muy bien, mis profes, se nos acabó el tiempo. Cada uno debió haberle salido los minutos que tardaron en encontrar las parejas. Allí nos podíamos dar cuenta qué organizadores gráficos conocíamos. Espero que esta actividad haya sido de mucho agrado. Pasamos entonces ahora a la estructuración, que será orientada por nuestra compañera tutora Adriana Zambrano. Muchas gracias. Buenos días, apreciados docentes. Les habla Adriana Zambrano. En este momento continuamos con la etapa de la estructuración. Vamos a desarrollar el tema de los organizadores gráficos. ¿Qué es? ¿Para qué nos sirven? ¿Cómo los utilizamos en la evaluación? Como ustedes saben, los organizadores gráficos son esquemas que representan las relaciones jerárquicas y paralelas entre conceptos. También podemos expresar los diferentes conocimientos de una forma gráfica. Esta estrategia les permite que los estudiantes se involucren con el aprendizaje, permitan ser más visuales y efectivos en el momento de sintetizar un aprendizaje. También nos apoya para coadyuvar tanto a profesores como a estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este momento vamos a analizar cómo esos organizadores gráficos coadyuvan tanto a profesores como a estudiantes en este proceso. Primeramente, a nosotros los docentes nos permite utilizar ese instrumento o herramienta de una forma eficaz en la planeación y a nuestros estudiantes facilita la representación gráfica de esquemas mentales para mayor comprensión de los contenidos. También para los estudiantes aumenta y ayuda a resolver problemas cotidianos, tanto escolares como de la vida. Estos organizadores gráficos sirven para clasificar el pensamiento, retener y recordar nueva información, enriquecer la lectura y la escritura y el pensamiento, mejorar la interacción social y la colaboración, integrar nuevo conocimiento, desarrollar habilidades de pensamiento de orden superior, favorecer la comprensión en los procesos de resolución de problemas, identificar conceptos y reforzar la comprensión. Vamos ahora a continuar con la siguiente diapositiva que nos permite establecer en orden jerárquico o clasificar los tipos de organizadores, que tenemos tres. El primero, conceptual, lo tenemos en tres presentaciones. Podemos utilizar los mapas conceptuales de esta forma, el modelo Freyre y el cuadro sinóptico. Secuencia, podemos encontrar espina de pescado, línea de tiempo y el cuadro CQA, que significa qué es lo que se conoce, qué es lo que se quiere conocer o aprender, o también lo que se ha aprendido. Continuamos también el tercero, que es los siguientes ejemplos. En el jerárquico, árbol genealógico, diagrama de Venn, y el último que tenemos es el mapa mental. Tenemos los siguientes ejemplos en los organizadores gráficos. Por ejemplo, de causa y efecto, estos conectan causas con los resultados o evidencias que se tienen. Un ejemplo de ellos es la espina de pez y el diagrama vectorial. También tenemos el de comparación y contraste. Este pone en relieve las semejanzas y diferencias. Entre ellos están el mapa conceptual y la tabla KWL, que es parecida a la que ya habíamos analizado. En el orden de tiempo representan consecuencias cronológicas referenciadas a o referidas a conceptos y objetos. Por ejemplo, el diagrama de flujo y el diagrama de ciclos. El siguiente es el listado simples. Estos nos permiten agrupar ítems relacionados, como por ejemplo el diagrama de círculo de conceptos y el espectro. Y el último tenemos el problema solución. En este nos muestra cómo responder a una pregunta, por ejemplo el diagrama de Venn y las tablas.
Los organizadores gráficos nos permiten potenciar las habilidades de comprensión, de síntesis, de conclusiones, ¿sí? Como por ejemplo, en el primero y en el segundo proceso de esencialización y estructuración nos permiten identificar aspectos importantes de una lectura, de un concepto, etc. Y el tercero, graficar, nos permiten atraer lo concreto. Aquí ustedes observan los diferentes organizadores que a los niños les encanta utilizarlos. Es importante tener en cuenta que estos organizadores se los puede utilizar desde grado transición, ¿cierto? Con objetos, con imágenes, con pequeñas cantidades, del 1 al 5, del 1 al 10, según el avance, estilo y ritmo de aprendizaje que ellos tengan. Y también lo podemos utilizar hasta grados 11, de transición a grados 11, en el pensamiento variacional, ¿cierto? Que se nos facilita, por ejemplo, hacer las diferentes tablas. En lenguaje también lo utilizamos cuando hacemos una lectura acompañada de diferentes textos, ya sea un texto narrativo, ya sea un texto descriptivo, de acuerdo a las diferentes tono-modalidad. Y utilizamos también los diferentes niveles de lectura, ¿cierto? En el nivel literal los podemos utilizar con mayor facilidad, en el inferencial, ¿cierto? Sus diferentes propuestas y así el aprendizaje sea más cercano al contexto y a las propuestas que ellos hacen. Bueno, seguidamente tenemos los organizadores gráficos. ¿Cómo se utilizan? Se pueden plantear oportunidades para promover la elaboración propia de los organizadores gráficos, que permita a los estudiantes plantear sus puntos de vista y dar cuenta de sus propias estructuras, de acuerdo al aprendizaje que se está desarrollando. También podemos utilizar los diferentes formatos jerárquicos prediseñados que orientan a los estudiantes en las inclusiones de ideas concretas. Y es importante planear propuestas educativas articuladas y mantener el interés de los estudiantes a través de diferentes o diversas formas de conocimiento para que ellos lo puedan representar. Seguidamente tenemos la retroalimentación. Aquí en esta parte vamos a hablar un poquito o acercarnos sobre los diferentes conceptos y utilización que tenemos la retroalimentación y la evaluación. ¿Cómo podemos utilizar estos organizadores gráficos en estos dos elementos? En el PTA siempre hemos hablado de dos autores, de Daniel Wilson y Rebecca Annie Hobbes, que nos hablan constantemente de este proceso de retroalimentación. Ellos hablan de 4 etapas. ¿Sí? La escalera de Wilson dice que en la primera es importante clasificar las evidencias, en el segundo valorar, en el tercero expresar inquietudes y en el cuarto hacer sugerencias. La retroalimentación, ¿por qué es importante y para qué lo utilizamos? Es una comunicación en doble vía donde interviene el maestro y el estudiante, ¿sí? Y obviamente muchas veces es importante involucrar a los padres de familias, a las familias. También se puede producir desde la interacción, el diálogo y la devolución sobre el proceso de aprendizaje con una comunicación asertiva. Podemos apoyar el proceso formativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje con las diferentes actividades de retroalimentación. También se da un ambiente seguro, autónomo y promueve la autorregulación del estudiante y posibilita las relaciones horizontales de colaboración y una cultura democrática de la participación. Es importante que todas esas actividades de retroalimentación estén en evidencia y actuando constantemente dos elementos muy importantes que son el afectivo y el cognitivo, ¿cierto? De forma muy articulada. ¿Para qué? Para que mediante el afectivo se motive el interés del estudiante, para que haya ese vínculo emocional al conocimiento. Y el cognitivo es ese apoyo específico sobre el nivel de comprensión y asimilación de los conceptos y conocimientos. Tenemos aquí cómo es ese proceso articulado de la evaluación y la retroalimentación.
En la retroalimentación es importante el vínculo de la interacción, el diálogo constante entre docente, estudiante y padre de familia. Comunicación es importante que se maneje un lenguaje global, sea verbal, corporal y gráfico. También importante la parte afectiva y cognitiva para que haya una estructuración de aprendizaje y centrada en los conocimientos y aprendizaje. En la parte de evaluación informativa, recordemos que la evaluación informativa es un proceso que inicia desde que, valga redundancia, inicia el proceso de enseñanza-aprendizaje hasta su finalización, ¿cierto? Hay momentos definidos para valoración parcialmente y también hay momentos para hacer el cierre. Es un proceso articulado, el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. Hay unos lapsos también definidos para el registro de los alcances, los logros, los avances. Y se producen unos resultados definidos. Entonces es importante como docentes tener en cuenta esta parte. Luego vamos a hablar un poquito de los datos que intervienen en la retroalimentación, ¿cierto? Estos datos, o elementos mejor, son los que hemos mencionado con anterioridad, que son una comunicación muy asertiva, que el estudiante comprenda, nos comprenda a nosotros los docentes, ¿cierto? Que haya una interacción constante, que el estudiante pregunte, y que con facilidad el docente le pueda dar respuesta a esos interrogantes, a esas inquietudes en todo el proceso, que haya un uso pedagógico de las diferentes herramientas. Tenemos muchas herramientas que podemos utilizar, nuestro material del PTA, tanto en lenguaje como en matemáticas. Tenemos muchos recursos didácticos. Actualmente con la gamificación del aula tenemos muchos recursos virtuales, plataformas, aplicaciones con las cuales podemos priorizar los aprendizajes, seleccionarlos y luego seleccionar las herramientas virtuales que podemos utilizar para que el niño sea el creador y el que desarrolle su propio conocimiento mediante un juego, ¿sí? Que los encontramos en varias aplicaciones virtuales. Podemos continuar en esta parte haciéndonos la siguiente pregunta. ¿Qué evalúo en un organizador gráfico? Entonces, como vamos a mirar, tiene mucha utilidad. Un organizador gráfico podemos mirar cómo utilizan las palabras correctamente los estudiantes, la asimilación de las ideas claves, la pertinencia en las definiciones, también la claridad que tiene el estudiante en los términos y conceptos, la consistencia, pertinencia y veracidad de las relaciones que él tiene sobre los diferentes conceptos, la organización y clasificación y síntesis de estos conceptos, la integración de una nueva información y la habilidad para comunicar conceptos y relaciones. Bueno, continuamos entonces ahora con la retroalimentación y la evaluación. Es muy importante estos dos elementos, ¿sí? Y su articulación para concentrar los aspectos centrales de una conceptualización, para que haya un punto de referencia de acuerdo a un concepto, un aprendizaje y cómo se intercambian ideas y conceptos, ¿sí? Es decir, para que haya una comunicación asertiva. Los organizadores gráficos nos sirven mucho para nosotros los docentes porque nos permiten causar las orientaciones previas, durante y posterior como apoyo para la retroalimentación. Para el estudiante les permite registrar su conocimiento y contrastarlo con el de otros, y observar esquemas y su propio proceso y percibir su proceso. En sí, para los docentes y estudiantes nos permite ver el conocimiento, presentes y adquiridos, y considerar conceptos subyacentes necesarios para la profundización y generar un nuevo concepto. Seguimos ahora con la elección de organizadores gráficos. Esta la podemos utilizar o adaptar a las diferentes temáticas que nosotros estamos desarrollando de acuerdo a la intencionalidad, por ejemplo, graficar ideas o conceptos propios, de acuerdo al momento, jerarquizar estructuras del conocimiento,
Si es un proceso cognitivo, formar estructuras, representación visual y espacial y recopilar y compartir información. Si es de tipo de organizador gráfico, reconocer procesos y secuencia, y si es de autores, comparar y contrastar. Entonces, miren que tenemos diferentes posibilidades para la utilización de estos organizadores gráficos, de acuerdo a la clasificación que nosotros tenemos y a los aprendizajes que nosotros vamos a desarrollar. En la planeación es muy importante estos organizadores gráficos, ¿cierto? Porque es una intencionalidad pedagógica la que nosotros vamos a llevar para concretizar y sintetizar ideas. ¿Sí? Entonces, por ello, nos va a permitir estructurar los objetivos de aprendizaje, seleccionar los desempeños, los mismos aprendizajes, seleccionar las competencias, las habilidades que queremos desarrollar en el estudiante. También podemos, a partir de ello, establecer los criterios de evaluación. Y ahí luego ya seleccionar el tipo de organizador que nosotros vamos a proponer desarrollar y en el momento de evaluación y la retroalimentación analizar cómo se desarrolló ese organizador gráfico el estudiante. Bueno, en la práctica hay una construcción del organizador y el organizador se convierte en una evidencia de aprendizaje que la podemos utilizar para desarrollar e identificar primero si se logró el objetivo y luego hacer la retroalimentación. Entonces, en la evaluación vamos a contrastar lo planeado en relación con lo logrado. Podemos también tener un nivel de comparación y organización conceptual, valorar la elección y el uso del tipo de organizador gráfico, si fue el acertado el que seleccionamos. Identificar el nivel de organización espacial y visual. También recordemos que podemos proponer al estudiante las diferentes clases de organizadores para que ellos también lo elijan de acuerdo a la temática que se va a desarrollar. ¿Cómo podemos retroalimentar mediante estos organizadores gráficos? Vamos a identificar aspectos para lograr la apropiación conceptual. Vamos a hacer una contrastación sobre el registro en el organizador gráfico. Reconocemos también el proceso de aprendizaje y por último vamos a tomar esta herramienta como la devolución gráfica de la retroalimentación. Bueno, hasta aquí esta parte. Vamos a continuar con el siguiente momento con mis compañeros. Agradecemos mucho su asistencia, su participación. Muchas gracias. Mis queridos docentes, tengan un muy buen día. Les habla el tutor Alexander Cortés Hidárraga y en este momento de la CDA integrada de acompañamiento y evaluación voy a trabajar con ustedes la práctica y la transferencia. Y para ello vamos a utilizar el texto de grado segundo del material PREDS que el programa Todos Aprender entrega a los docentes y estudiantes de las instituciones focalizadas. Bien, mis profes, entonces les invito en este momento de la práctica para que desarrollemos dos ejemplos de organizadores gráficos. En este caso, tomando como base el texto de grado segundo de matemáticas. El primero de ellos entonces es el mapa conceptual. Recordemos que los mapas conceptuales muestran unos conceptos de manera clara y sencilla, pero también de forma muy lógica para su análisis. El mapa conceptual entonces trae unos enunciados normalmente desarrollados dentro de figuras geométricas, pueden ser óvalos, rectángulos, cuadrados, y estos están entrelazados por conectores, generalmente son gráficos o pueden ser también enlaces por medio de palabras. Acá entonces tenemos, vamos acá organizando este mapa,
tenemos que dice estructura de la secuencia didáctica. Recordemos que los textos de matemáticas de Pretz vienen en forma de secuencia didáctica. A veces nos parecen como complicados estos textos, pero si los miramos y los trabajamos y los analizamos muy bien, vemos que no son tan difíciles y que en realidad tienen una estrategia, una metodología muy buena de enseñanza y que pone a los estudiantes en el contexto. Entonces, tenemos que la estructura de la secuencia didáctica del texto está organizada en 4 etapas. Acabamos poniendo la primera etapa, que es la etapa de la comprensión. Hay otra etapa que es la etapa de la descontextualización. Una tercera etapa que es la etapa de la resolución de la situación problema. Y una cuarta etapa que es la etapa de la reflexión. Entonces miremos la etapa de la comprensión que nos trae. En esta se desarrolla la presentación del contexto, que es cuando se inicia pues con los estudiantes, reconocimiento de sus saberes previos. Y ahora vamos a ver otro mapa, otro organizador gráfico donde podemos mirar esos conocimientos de saberes, ese reconocimiento de los saberes previos de los estudiantes y la familiarización con el contexto. En este caso pues que estamos en el área de matemáticas y que el problema que se va a presentar tiene que ver con esta área. Tenemos también en la etapa de comprensión la presentación de la situación problema, que ya se le lee a los estudiantes cuál es el problema que se va a desarrollar. Y en la presentación de la situación problema, pues como les dije, leemos la situación problema, se familiarizan los estudiantes con la situación problema y después ellos van a identificar las tareas que se están proponiendo allí. También en la etapa de comprensión tenemos entonces la construcción del esquema. Aquí se desarrolla lo que es la meta principal y los elementos necesarios para la resolución de esa situación problema. Bueno, vamos entonces ahora, eso en cuanto a la etapa de la comprensión. Vamos con la etapa de la descontextualización. La etapa descontextualizar en este caso significa que ya se deja la situación problema allí pendiente y ya se inicia el desarrollo de los centros de aprendizaje, ¿sí? Hay una consolidación de los conceptos, ¿sí? Porque recordemos que los estudiantes no manejan algunos conceptos, entonces hay que afianzar esos conceptos para poder que ellos se entiendan el problema. Y luego ya vienen el desarrollo de los centros de aprendizaje, que en este caso son 4, que nos presenta el texto de grado segundo. Y pues se hacen todos los procesos de la actividad de matemáticas. Aquí en esta parte ya es donde entran las temáticas, las competencias que los estudiantes deben alcanzar en cada temática que se les propone allí. Y esto es la etapa de la descontextualización. O sea, les repito, nos salimos del contexto de la situación problema para entrar en los centros de aprendizaje. Bueno, vamos con la tercera etapa, que es la resolución de la situación problema. Ya después de los estudiantes haber hecho todos los centros de aprendizaje, las actividades, se vuelve nuevamente a retomar la situación problema que se presentó al iniciar este tema del desfile de los continentes, que así se llama la situación problema de grado segundo. Entonces, en la resolución del problema, pues ya la propuesta de cada estudiante individual, porque pues que mirar, cada estudiante tiene su forma de llegar a la solución del problema. Ahí está la solución del problema individual.
Y la puesta en común de estrategia es cuando ya se socializa, los estudiantes socializan ante sus compañeros, ante el profesor, la profesora, cómo resolvió la situación, problema, qué dificultades tuvo. Bueno. Y lo último es la etapa de la reflexión. Y aquí es donde ya hay un proceso de metacognición, ya retomar los aprendizajes que se vieron en los centros de aprendizaje, en todo lo que las dificultades, aquí vuelven ellos a mirar qué dificultades se les presentaron, cómo resolvieron esas dificultades. Bueno, entonces mis profes, este organizador gráfico de mapa conceptual, acá ustedes lo pueden tener allí para mirar cómo va haciendo cada una de las etapas del proceso de esta situación problema con los niños de grado segundo. Se les permite a ustedes visualizar más claramente cómo es que está estructurada la secuencia didáctica. Retomando la diapositiva anterior, el mapa conceptual que organizamos allí, quería aclararles, mis profes, que el libro PRES de matemáticas presenta la misma secuencia didáctica para todos los grados. Es decir, que en este caso teníamos como ejemplo un mapa conceptual para grado segundo, pero igual no sirve para grado tercero, cuarto, quinto, porque es la misma secuencia, según el libro PRES. También quiero decirles que el mapa conceptual es un organizador gráfico de tipo conceptual, así como nos lo había explicado anteriormente nuestra compañera Adriana, que los organizadores gráficos son de tres tipos: conceptual, secuencial y jerárquico. Entonces, vamos a pasar a la práctica de organizar otro gráfico que se llama la línea de tiempo. Este organizador gráfico es de tipo secuencial. Tenemos que las líneas de tiempo presentan una secuencia cronológica de eventos que ocurren o que también en este caso lo podemos poner allí hacia un futuro, ¿sí? Lo que vamos a organizar en tiempo hacia el futuro. Entonces, esta línea de tiempo también nos sirve a nosotros como docentes para tener en cuenta la secuencia didáctica. Seguimos acá entonces con el ejemplo de grado segundo. Entonces tenemos que aquí la situación problema se llama el desfile de los continentes. Las líneas de tiempo pueden ser en forma horizontal o vertical. En este caso lo vamos a hacer, el más común es los más comunes son de línea horizontal. Y aquí tenemos entonces cada una de las etapas. Entonces miramos que la etapa de comprensión se podría desarrollar en una sesión de clase, aunque esto pues no es camisa de fuerza, porque pues eso depende de cada docente, de su grupo, ¿sí? de cada contexto. Entonces, pero pues se pone un aproximado de que la etapa de comprensión se puede hacer en una sesión de clase. Luego sigue la etapa de la descontextualización, que esa sí es un poco más extensa, porque aquí es donde se desarrollan los centros de aprendizaje, y podemos mirar que se puede llevar entre 4 a 6 sesiones de clase por cada centro, ¿sí? Por cada centro de aprendizaje. No es que de 4 a 6 sesiones se van a hacer los 4 centros, no hay. En 4 a 6 sesiones se hace un solo centro de aprendizaje. Es decir, que si tuviéramos, digamos, 4 sesiones en cada centro de aprendizaje, tendríamos un total de que serían, para resolver los 4 centros, un aproximado de 16 sesiones de clase, ¿sí? Pero dependiendo también, o sea, del contexto. Tenemos
Luego la etapa de resolución de la situación problema, que es la que sigue, y esa también tiene un aproximado de 1 a 2 sesiones de clase. ¿Sí? Algún docente podrá llevar 3, otro podrá llevar hasta 4, ¿sí? Volviendo nuevamente al caso de dependiendo del grupo, dependiendo del contexto. Y por último está la etapa de la reflexión, que sería como para aproximadamente una sesión de clase, hacer la etapa de la reflexión. Entonces con esta línea de tiempo, mis profes, nosotros tenemos allí también para que después no nos coja terminando el periodo sin, o sea, esto nos ayuda mucho, tener allí esta visualización de esta línea de tiempo, de todo el proceso para trabajar esta situación problema con grado segundo y que pues no nos vaya de pronto a veces a coger el tiempo. Pasamos del momento de la práctica, que era la construcción de organizadores gráficos para nosotros como docentes, que cuando estamos trabajando el texto de PREX, en este caso de grado segundo. Ahora vamos a la transferencia en la construcción de organizadores gráficos para nuestros estudiantes de grado segundo, teniendo en cuenta que estamos trabajando con este grado. Entonces aquí tenemos otro tipo de organizador gráfico, el Fryer. Este es de tipo conceptual y se llama Fryer porque fue creado por la licenciada y psicóloga norteamericana Dorothy Fryer. Entonces este modelo de Fryer lo vamos a mirar que está organizado de la siguiente manera. Tiene un concepto central y tiene unos cuadros o cajas. En uno de ellos se presenta lo que es la definición de ese concepto. ¿Por qué acá continente? Porque estamos trabajando la situación problema, el desfile de los continentes. Entonces, como les decía hace un rato en el mapa conceptual, este lo podemos trabajar con nuestros estudiantes para el reconocimiento de los saberes previos, ¿sí? Entonces podemos allí que la definición de continente, que es una gran extensión de tierra que en su mayor parte está rodeada por agua de los océanos. Es una definición sencilla que pues los estudiantes lo pueden construir si nosotros como docentes queremos saber los conocimientos previos, pues ellos pueden construir la definición de qué es un continente. Hay otro cuadro, otra caja, que nos presenta las características, ¿sí?, de los continentes. Entonces, si los estudiantes ya saben, han escuchado hablar de lo que es un continente o han leído sobre continente o ya los profesores les han hablado, entonces ellos ya pueden ver que los continentes tienen unas características y que son extensiones de tierra de muchos kilómetros cuadrados, que gran parte de su superficie está rodeada por agua, que posee diferentes accidentes geográficos, bueno, que está habitado por diferentes especies animales, vegetales y raza humana. Bueno, así está organizado este modelo. También hay otro cuadro, ¿sí?, donde se da un ejemplo de qué es un continente. Entonces, en este caso podríamos poner el ejemplo del continente de América. Y hay otro cuadro que es bien importante también, que no es un ejemplo, o sea, lo contrario a un continente, ¿sí? Por ejemplo, aquí podríamos decir que la isla de San Andrés, que no es un continente porque es una extensión de tierra mucho más pequeña, aunque está rodeada por océanos y también tiene diferentes especies y tiene algunos accidentes, pero es una extensión muy pequeña. Entonces este modelo Fryer nos sirve para trabajar con los estudiantes
y así es la forma en que está propuesto este organizador gráfico. Entonces una idea central, un concepto central, tiene una definición, unas características, un ejemplo y un no ejemplo. Otro organizador gráfico que podemos trabajar con nuestros estudiantes eh, es el mapa mental. También es muy conocido por nosotros, todos los docentes, o la mayoría de nosotros ya lo ha trabajado, que también es muy sencillo y se puede desarrollar eh, para lo que estamos trabajando de la situación problema del desfile de los continentes. El mapa mental es de tipo jerárquico. Es un diagrama que presenta conceptos, están relacionados también. Hay un concepto central y hay unas ideas que se ponen allí alrededor de este concepto central. Este es muy espontáneo y sirve para trabajar lluvia de ideas. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos el concepto central, que es la situación problema, que es el desfile de los continentes. Entonces, allí ponemos que para desarrollar esta situación problema, pues tenemos un centro de aprendizaje 1, que se llama el banderín de fiesta. Tenemos otra idea que es el centro de aprendizaje número 2, que serían el tema de las horas. Tenemos una tercera idea, que es el centro de aprendizaje número 3, y que se llama fracción para mi colección. Perdón, fracciones para mi colección. Y una cuarta idea que podríamos poner en este mapa mental es el centro de aprendizaje número 4, que se llama el tamaño correcto. Entonces así con esto ya nuestros estudiantes van a tener una orientación de cómo es que se va a desarrollar todo este proceso de trabajo en la resolución de esta situación problema. Ellos van a tener en cuenta que hay unos centros de aprendizaje, que cada centro de aprendizaje maneja unas temáticas y que esas son las temáticas que se van a trabajar y que pues el objetivo principal es que nuestros estudiantes alcancen esas competencias de que se les proponen allí. Bueno, mis profes, vamos a presentar el último ejemplo de organizador gráfico en este momento de la transferencia para trabajo con nuestros estudiantes. Este organizador tiene como nombre telaraña. Es de gran utilidad, pues sirve para organizar la información de una manera que el concepto principal, tenemos un concepto principal, se ubica en el centro de la telaraña y los enlaces hacia afuera como redes vinculan a otros conceptos que se relacionan con este. Entonces vamos a mirar acá. Tenemos entonces el concepto principal o la idea principal, que es la situación problema, que se llama el desfile de los continentes. Acá vamos a mirar que el mapa mental fue allí más sencillo, más general, mientras que esta telaraña ya va a ser un poco más detallado. Entonces tenemos, por ejemplo, el primer centro de aprendizaje, que es el banderín de fiesta, y que aquí en este centro de aprendizaje se van a desarrollar estas temáticas, lo que son secuencias numéricas, lo que son secuencias no numéricas, lo que son los patrones,
las regularidades. Entonces, aquí los estudiantes ya en detalle van a ver van a poder tener en cuenta esas temáticas que se van a trabajar y pues también nosotros como docentes vamos allí a tenerlas en cuenta. El otro centro de aprendizaje entonces sería las horas. Y aquí se desprenden lo que son las temáticas que son se van a ver lo que es relojes digitales, los relojes análogos, lo que son las horas y los minutos. Ese sería el segundo centro de aprendizaje. El tercer centro de aprendizaje sería fracciones para mi colección. Entonces de allí que se van a trabajar las temáticas de la representación de la fracción de un medio, de la representación de la fracción de un tercio, de la fracción un cuarto. También se va a ver la representación de la fracción dos medios, 3 tercios y la fracción de 4 cuartos. Estas serían todas las temáticas que se desarrollarían en este centro de aprendizaje número 3. Y en el centro de aprendizaje número 4 tendríamos lo que es el tamaño correcto. Entonces allí se vería lo que es estimaciones y medidas, lo que son longitudes, o sea, esto en la cuestión al pensamiento métrico. También se verían las unidades convencionales, las unidades no convencionales y el ancho y el largo. Entonces aquí tenemos este organizador gráfico, como les decía, más detallado para que tanto los estudiantes como nosotros como docentes tengamos en cuenta cómo se va a trabajar toda esta situación problema, esta secuencia didáctica de la situación problema, el desfile de los continentes. Mis apreciados docentes, hemos terminado estos momentos de práctica y transferencia con el desarrollo de este ejercicio de diseño de organizadores gráficos. En este caso trabajamos 5 tipos, pero sabemos que son muchos los tipos de organizadores gráficos que existen y pues que se crean de acuerdo a la situación, de acuerdo a las temáticas, a los procesos académicos que estemos desarrollando. Eh, Muchas gracias por su atención, por su participación. Les deseo que les termine de ir excelente esta finalización de año escolar. Un abrazo enorme y los dejo con mi compañera Juliet para hacer la valoración y el cierre de esta CDA integrada. Muy bien, hemos llegado al final de esta CDA integrada. Ahora continuamos con la valoración. Para el cierre, les proponemos las siguientes actividades de autoevaluación con la cual se pretende que ustedes reconozcan los saberes que adquirieron en el desarrollo de este módulo integrado en torno a los organizadores gráficos y su uso para la retroalimentación y la evaluación formativa. Algunas preguntas metacognitivas que nos gustaría que ustedes se respondieran con base en los organizadores gráficos son las siguientes. ¿Qué fue lo que más se le dificultó? Y qué bueno que las pudieran compartir por el chat para que los otros compañeros compartan y puedan participar también de esta actividad. Otra pregunta podría ser ¿cómo consideran que pueden usarse los organizadores gráficos para la retroalimentación de la evaluación formativa? ¿En qué quisieran profundizar? ¿Qué tipo de organizadores gráficos utilizarían para generar nuevos conocimientos?
Y lo más importante, ¿qué fue lo que aprendió de los organizadores gráficos? Vamos a tomarnos unos minutos para que ustedes puedan participar de algunas de estas preguntas metacognitivas en el chat. Muy bien, ahora vamos a la siguiente parte, que es la autoevaluación. Y para ello vamos a responder a los siguientes enunciados. ¿Lograron identificar las ideas fundamentales de los organizadores gráficos? ¿Lograron integrar el conocimiento previo con la información nueva que se les presentó en el taller? ¿Lograron definir de forma más clara el concepto de organizadores gráficos? ¿Pudieron identificar tipos de organizadores gráficos que pueden sugerir a los estudiantes en el trabajo del aula? ¿Observaron otras estrategias en las que pueden usar los organizadores gráficos para la retroalimentación y la evaluación formativa? A continuación, les proyectamos algunos recursos adicionales en los cuales ustedes pueden trabajar los organizadores gráficos. Uno de los más fáciles y muy importante es Mindomo, es muy bueno para trabajarlo. El otro es CMap Tools, Canva, el organizador gráfico.com. Estos enlaces se los estaremos compartiendo en los chats. Muchas gracias, profes. Esperamos que la jornada y que esta sede integrada haya sido muy productiva. Feliz tarde.